Hola a todos, les habla la profesora Patricia Feria, encargada del curso de razonamiento verbal de quinto de secundaria. Para la sesión del día de hoy iniciaremos con un nuevo tema que corresponde a enunciado excluido, para lo cual recordamos que un enunciado es una oración con sentido completo y excluido lo vamos a trabajar con la siguiente definición. Es depurar el texto de enunciados que no son necesarios. Depurar lo vamos a ubicar en el contexto de eliminar o despejar el ejercicio de aquellos enunciados que no son necesarios o que no se relacionan con el tema por algunas de las siguientes 4 razones. Número 1, porque se apartan del tema. 2, repiten innecesariamente alguna idea. 3, contradicen alguna idea vertida o dicha anteriormente. 4, porque son falsos, incoherentes o absurdos. El estudio de este tema nos permitirá desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, así como la capacidad de selección, evitar los vicios de redacción propiciando un uso adecuado del idioma. La mayor parte de este tipo de ejercicios, como se dijo en un principio, no tiene título, por lo que se debe deducir el tema o de qué tratan para excluir el enunciado que no guarda relación con dicho tema. Por lo general se excluye un solo enunciado, pero también puede darse casos en que los enunciados excluidos pueden ser 2 o 3. Trabajamos los siguientes ejercicios. 1. Casi todos los libros medievales fueron escritos a mano por monjes en los talleres de los monasterios. 2. Durante la Edad Media los monjes eran de los pocos privilegiados que podían leer y escribir. 3. En esta época de gran religiosidad, la obra más copiada fue la Biblia. 4. Los monjes fueron sumamente cuidadosos, puesto que el manuscrito que contenía la palabra de Dios era considerado un objeto sagrado, cuya belleza visual debía reflejar la importancia de su contenido. 5. Para glorificar a Dios, los monjes adornaban las páginas con oro e intricados diseños. El enunciado 1, 3, 4 y 5 nos habla de un libro medieval en específico, que es la Biblia, excepto el número 2, que se aparta del tema. Eliminamos o excluimos el enunciado número 2. El siguiente ejercicio indica 1. Los primeros navegantes que desembarcaron en las islas de Oceanía observaron que los indígenas consumían pan a pesar de no conocer el trigo. 2. La harina se la proporcionaban las semillas del árbol del pan, cuyos frutos son muy similares al melón. 3. La madera de su tronco es muy adecuada para la construcción de embarcaciones. 4. El fruto posee una pulpa blanquecina que puede consumirse cruda, hervida en agua o frita. 5. Esta pulpa seca y molida proporciona la harina que los indígenas utilizan para elaborar el pan. Enunciado 1, 2, 4 y 5 nos habla sobre el fruto que en este caso proporcionaba la harina para elaborar el pan. El único enunciado que se aparta del tema es el enunciado número 3, por lo tanto este se excluye. Siguiente ejercicio 1. En el caso de la viruela, la transmisión de microbios se produce al respirar el aire exhalado por alguien infectado. 2. La tuberculosis es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. 3. Las bacterias de la disentería y el cólera se ingieren en el agua o alimentos contaminados. 4. La malaria se transmite por la mordedura de ciertos mosquitos. 5. La peste bubónica llega de los roedores al hombre a través de las pulgas. Eliminamos el enunciado número 2 porque es una definición cuando nosotros deducimos que el enunciado número 1, 3, 4 y 5 nos especifica la forma de transmisión de estas diversas enfermedades, excepto el número 2,
que, como les reitero, es una definición y por este motivo se aparta del tema y lo eliminamos o excluimos. El siguiente ejercicio sí tiene título y indica apreciación versus adulación. 1. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. 2. La apreciación es sincera y la adulación no. 3. La adulación procede del corazón, la otra sale de la boca. 4. La apreciación es altruista, la otra egoísta. 5. La adulación es universalmente condenada, la apreciación despierta la admiración universal. En este ejercicio vamos a eliminar el enunciado número 3, ya que por deducción nosotros vamos a indicar que la adulación es la que sale de la boca, mientras la apreciación es la que procede del corazón. Como contradice al enunciado número 1, 2, 4 y 5, vamos a excluir el enunciado número 3. Siguiente ejercicio 1. Mauricio tenía 9 años cumplidos y apenas cursaba el segundo de enseñanza primaria. 2. Su atraso se debía a que tenía dificultades para aprender. 3. Era gigantón, torpe, lento para moverse y para pensar. 4. Su madre había nacido en la ciudad de Punta Arenas. 5. Él estaba siempre dispuesto a ayudar y sonreír a sus compañeros. 6. Su gran ilusión era llegar a tocar el órgano de la iglesia los días domingos. Enunciado número 1, 2, 3, 5 y 6 nos habla sobre Mauricio y nos menciona alguna descripción sobre él, excepto el enunciado número 4, que no se relaciona con el tema, ya que nos habla sobre su madre y por este motivo lo vamos a excluir. Siguiente ejercicio 1. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada papiro. 2. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las dos caras de una tira de piel animal. 3. Entre tanto, en China, hacia el año 105 después de Cristo, se descubrió el papel. 4. El hombre ha inventado numerosas formas de comunicación, algunas de ellas tan originales como las señales de humo. 5. En el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales. 5. Estas fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Excluimos el número 4, que no se relaciona con el tema. En este caso trabajaríamos la evolución del papel y el enunciado 4 no se relaciona. Eliminamos o excluimos este enunciado. 1. Las efímeras son insectos delicados que apenas alcanzan los 2 centímetros de longitud. 2. Las efímeras adultas y sus larvas constituyen un alimento importante para las truchas. 3. Poseen 4 alas transparentes, antenas y ojos sensibles a la luz. 4. Cuando son adultas forman enjambres de machos y de hembras que se aparean sobre el agua. Tras el apareamiento, los machos mueren. Su nombre indica con exactitud su característica fundamental, es decir, su vida dura muy poco. Trabajamos en el enunciado 1, 3, 4 y 5, definición y características de las efímeras, excepto el número 2, donde nos indica que son un alimento para las truchas. Por lo tanto, como no se relaciona ni con la definición ni con una característica, vamos a excluir o eliminar el enunciado número 2. 1. Existen 2 afecciones genéticas que influyen sobre la capacidad lingüística. Una es el síndrome de Williams, producido por una mutación en un gen del cromosoma 11. Los niños afectados por este síndrome tienen una elevada capacidad para aprender el lenguaje,
pero sufren de un grave retardo mental. 4. Los afectados por el síndrome de Williams presentan rasgos faciales de duende, frente amplia, nariz respingada, boca grande y labios gruesos. 5. La otra afección genética, deterioro del lenguaje específico, DEL, surte el efecto contrario, disminuye la capacidad lingüística sin influir aparentemente sobre la inteligencia. Trabajamos con el enunciado 1, 2, 3 y 5 que nos hablan sobre estas dos afecciones que son el síndrome de Williams y el deterioro del lenguaje específico, excepto o eliminando el enunciado número 4 que nos transmite una información absurda al asegurarnos que los niños, los afectados por el síndrome de Williams, presentan rasgos faciales de duende. Por este motivo, excluimos el enunciado número 4. 1. La confección de alfombras comenzó hace unos 3000 años y abarca dos grandes tradiciones, la oriental, más rica y antigua, y la occidental, derivada de la oriental. 2. Usadas inicialmente como protección contra el frío, las alfombras se convirtieron en símbolos de riqueza. 3. Existen dos tipos de alfombras, las de tapicería y las de nudo. 4. En la confección de alfombras se utilizan diversos materiales como lana, hebras de seda, algodón e incluso hilos de oro y plata. 5. En el Tíbet se fabricaban alfombras con capas de papel unidas con gelatina para hacerlas flexibles. Eliminamos en este ejercicio el enunciado número 5 que nos transmite una información falsa al asegurarnos que las alfombras eran unidas con gelatina y por este motivo lo vamos a eliminar o excluir. El enunciado número 1, 2, 3 y 4 sí nos hablan sobre la lana, sus tipos y de qué elementos estaban confeccionadas. Excluimos el enunciado número 5. Ribeiro. 1. Nació en Miraflores en el seno de una familia de clase media burguesa. 2. En la palabra del mudo se recogen todos sus cuentos. 3. Asistió al colegio Champagnat. 4. Ingresó a la PUC del Perú, donde cursó estudios de Derecho. 5. Trabajó en la Universidad de Huamanga. Trabajamos aquí el enunciado 1, 3, 4 y 5 que corresponden a su biografía y eliminamos el enunciado número 2 que se aparta del tema o de su biografía ya que corresponde o explica una de sus obras, en este caso la palabra del mudo. Por este motivo vamos a eliminar o excluir el enunciado número 2. 1. La curiosidad por saber cómo funcionamos y de qué estamos hechos nos ha llevado a los hombres en todas las épocas a mirar hacia el interior. 2. Hace miles de años los médicos egipcios tuvieron la oportunidad de meterse en el interior del cuerpo humano gracias a las prácticas religiosas del embalsamiento y momificación. 3. Las religiones hindú y china prohibían y castigaban severamente a todo aquel que osara mutilar o practicar cortes en los muertos. 4. Los antiguos peruanos de la cultura paracas realizaban trepanaciones craneanas muy eficaces. 5. En la actualidad existen modernas técnicas de exploración del interior del cuerpo humano. El tema entre el ejercicio número 1, 2, 4 y 5 son las diversas técnicas de exploración del interior del cuerpo humano, excepto el número 3 que contradice lo dicho en los anteriores enunciados. Por este motivo lo vamos a excluir. 1. La vida del hombre en este mundo es generalmente una vida de trabajo. 2. Para la generalidad de los hombres, el trabajo puede considerarse como su condición normal. 3. Todo hombre digno de llamarse tal debe querer trabajar y ser capaz de hacerlo. 4. En el Perú no hay trabajo y campea la desocupación. 5. El trabajo es necesario para los hombres de todas las condiciones, cualquiera sea su clase de vida. En este ejercicio vamos a eliminar o excluir el número 4, que nos transmite una información falsa al asegurar que en el Perú no hay trabajo
y que campea la desocupación o el desempleo. Eliminamos este enunciado y el enunciado 1, 2, 3 y 5 nos habla sobre el trabajo y su condición para todos los hombres. Eliminamos el enunciado número 4. El éxito de Luciano Pavarotti. 1. Luciano Pavarotti es el tenor más aclamado de los últimos 40 años. 2. En 1993 reunió a 500.000 de personas en un concierto al aire libre en el Parque Central de Nueva York. 3. El álbum Los Tres Tenores, que grabó junto con José Carreras y Plácido Domingo, ha vendido más de 12 millones de copias. 4. Todo ese éxito se lo debe a su prodigiosa voz. 5. De la que él mismo ha dicho, su único heredero es nuestro compatriota Juan Diego Flores. Eliminamos en este ejercicio el enunciado o la oración número 5, que nos habla de otro tenor, en este caso Juan Diego Flores, y como no se relaciona con Luciano Pavarotti, lo vamos a excluir o eliminar. Gracias, quédense en casa.